¿Hay algo más extraño que una ciudad fantasma? Un barrio entero con las luces apagadas, comercios sin clientes, escuelas vacías y carteles de "se vende" por todas partes. En Estados Unidos, esto ya se ha convertido casi en parte del paisaje. Hay lugares que han quedado tan aislados u olvidados que hoy en día se pueden contar sus habitantes con los dedos de una mano. Pero ahora, este fenómeno está llegando a donde nadie lo esperaba. ¿Me creerías si te dijera que Miami Beach, sí, esa Miami Beach de las películas, las telenovelas y las postales, está empezando a seguir el mismo camino para convertirse en una ciudad fantasma? Pues así es, y no es la única. Hay otros lugares en Florida que están desapareciendo poco a poco, y ahí es donde vamos. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué ciudades tan deseadas están empezando a desaparecer? Hoy, Bello Mundo te lleva a conocer una Florida diferente a todo lo que conoces. Número 12. Fort Myers Beach. Para comenzar nuestro viaje, bajamos al sur de Florida para conocer Fort Myers Beach, un lugar que siempre ha vivido de la combinación entre la tranquilidad de la playa y la sencillez de la vida. Era una comunidad pequeña, con comercio local, pescadores al amanecer y turistas que llegaban más en temporada alta que durante todo el año. Todo eso cambió cuando pasaron los últimos huracanes. Las marcas quedaron visibles en el paisaje. Casas que se convirtieron en solares vacíos, edificios que tardaron meses en reabrir, residentes que perdieron lo poco que tenían. La reconstrucción comenzó, pero no siguió el ritmo de quienes necesitaban seguir con sus vidas. Mucha gente se mudó a ciudades cercanas, donde podían empezar de nuevo más rápidamente. El resultado se refleja en el recuento de población. En menos de un año, la población se redujo en un 5%. Parece poco, pero para una ciudad pequeña, con poco más de 5.000 habitantes, es un golpe enorme. Aquí, cada manzana marca la diferencia. Cada vecino que se va altera el ritmo del barrio. Y lo peor es que nada indica una estabilización. El movimiento de salida continúa constante, cada temporada. Número 11. Cayo Hueso. Todavía en el sur de Florida, ahora seguimos hasta donde termina la carretera y el mapa prácticamente toca el mar Caribe. Allí se encuentra Cayo Hueso, una ciudad pequeña, colorida, llena de historia y con un encanto que atrae a escritores, músicos, turistas y curiosos desde hace más de un siglo. El lugar siempre ha vivido de este encuentro entre la cultura y el mar, pero toda esta magia ha venido acompañada de un coste demasiado alto para quienes intentan vivir allí todo el año. Key West ha perdido alrededor del 4% de sus habitantes en menos de un año, y eso cambia el tipo de ciudad que puede ser. Aquí el problema no es la devastación ni el abandono, es la disputa. Todo el mundo quiere un pedazo de la isla, pero quienes sostienen la vida cotidiana tienen cada vez menos espacio. Las casas antiguas se convierten en inversiones. Los barrios tradicionales adquieren un aspecto turístico. Los alquileres suben rápidamente y quienes siempre han vivido allí se ven obligados a buscar otro rincón del archipiélago. La isla sigue llena, pero llena de gente que solo está de paso, sin ningún vínculo con el lugar. Cuando los turistas se van, la ciudad parece un escenario abandonado. Número 10. Isla Morada. Ahora, nuestra próxima parada es Isla Morada, un conjunto de pequeñas islas, conocido desde hace décadas como uno de los mejores lugares para la pesca deportiva en Estados Unidos. Antes de convertirse en un destino turístico de alto nivel, el lugar era un pueblo sencillo, lleno de pescadores, con pequeños comercios y una rutina que dependía más del mar que de la carretera. Pero la fama cambió el perfil del archipiélago. Isla Morada se convirtió en una referencia internacional para el buceo, la pesca de alto nivel y los hoteles boutique.
La economía creció, pero el costo de vida allí creció aún más rápido. La ciudad tiene poco más de 7.000 habitantes y, en los últimos años, muchos de ellos comenzaron a irse porque no podían mantener su vida en un lugar que se convirtió en lo que los turistas buscan, no en lo que los residentes necesitan. Y el impacto se manifiesta en capas. Los trabajadores que servían mesas, pilotaban barcos, limpiaban hoteles o mantenían los servicios de la isla ya no podían pagar una vivienda local y se mudaron a ciudades más baratas, haciendo viajes diarios. Y el barrio que antes tenía vida todo el año, ahora solo se anima en temporada alta. Isla Morada sigue siendo hermosa, sigue siendo codiciada y sigue recibiendo gente de todo el mundo. Pero la comunidad que sustentaba la isla comienza a disolverse. Es un destino en auge y al mismo tiempo una ciudad en declive. Número 9. Atlantic Beach. Nuestra próxima parada se encuentra en el noreste de Florida, cerca de la frontera con Georgia, en una franja costera que siempre ha atraído a quienes querían vivir cerca del mar sin renunciar a un ritmo de vida más tranquilo. Allí se encuentra Atlantic Beach, una ciudad con poco más de 13.000 habitantes y un estilo de vida que combina la playa, el comercio de barrio y esa sensación de comunidad que se ha ido creando a lo largo de los años. Era habitual ver a gente yendo en bicicleta al trabajo, a los niños caminando a la escuela y a los vecinos conociéndose por su nombre. En los últimos años, sin embargo, esta estabilidad ha comenzado a desmoronarse de forma casi imperceptible. Los barrios del interior del estado crecieron, ganaron nuevas escuelas, infraestructura moderna y casas más espaciosas. Muchas familias que trabajaban en la región comenzaron a migrar a estos lugares, y la ciudad costera pasó a funcionar más como un punto de paso que como un punto de permanencia. Número 8. Neptune Beach. Junto a Atlantic Beach se encuentra Neptune Beach, una ciudad aún más pequeña y con un ambiente comunitario que ha resistido durante décadas. Durante mucho tiempo, funcionó como ese tipo de lugar donde la vida parecía seguir su propio ritmo. Niños montando en bicicleta hasta la playa, vecinos charlando en el jardín al atardecer, pequeños comercios que sobrevivían todo el año sin depender de la temporada alta. Era casi una burbuja, protegida del exceso turístico y del ajetreo de las ciudades más grandes. Pero esa burbuja comenzó a desvanecerse. Neptune Beach se redujo porque dejó de renovarse. La población más anciana se mantuvo firme, pero los jóvenes se fueron en busca de estudios y empleo, y casi nadie nuevo pudo entrar en el mercado local de la vivienda. La ciudad se volvió demasiado estable, y la estabilidad sin renovación se convierte en reducción. El efecto de esto se nota en pequeños detalles. Hay calles ocupadas principalmente por residentes de edad avanzada, que ya no circulan como antes. Hay casas que permanecen vacías la mitad del año, utilizadas solo en temporada de playa. Hay comercios que han reducido su horario porque la clientela ha disminuido. Y hay barrios donde el silencio de la semana no es señal de paz, sino de ausencia. Y ese ambiente de comunidad que lo hacía todo girar se vuelve más raro cada año. Número 7. Jacksonville. Siguiendo por el noreste de Florida, llegamos a Jacksonville Beach, la playa más concurrida de toda la región metropolitana. Durante muchos años fue sinónimo de vida nocturna activa, música en vivo por toda la costa, bares que nunca cerraban temprano y un flujo constante de visitantes que daban a la ciudad un aire de fiesta permanente. Era el tipo de lugar donde siempre había alguien llegando, pero nunca nadie se iba. Sin embargo, esta dinámica cambió con el crecimiento de los barrios continentales. Surgieron nuevas zonas residenciales lejos de la playa, con casas más grandes, calles amplias, escuelas modernas
y una rutina menos intensa. Muchas personas que trabajaban en los centros comerciales de la región empezaron a preferir vivir en estas zonas interiores, donde se podía disponer de más espacio, menos tráfico y una vida cotidiana más predecible. Con ello, Jacksonville Beach empezó a perder habitantes. El reflejo se ve en la diferencia entre la semana y el fin de semana. Los sábados y domingos siguen estando llenos, con la playa abarrotada, los restaurantes concurridos y un ambiente animado desde el amanecer hasta la madrugada. Pero de lunes a jueves, la vibración desaparece. Hay calles por las que casi no pasa nadie. Hay comercios que solo abren en las horas de mayor afluencia. Y hay barrios que, antes llenos de residentes fijos, se han convertido en lugares de temporada. Jacksonville Beach sigue viva, turística y llena de energía. Pero la vida cotidiana, la que hace funcionar una ciudad más allá de la playa y los bares, es cada vez más escasa. Número 6. St. Pete Beach. Al llegar a la región de Tampa Bay, nos encontramos con St. Pete Beach, una pequeña ciudad que siempre ha vivido a su propio ritmo. Nació como un conjunto de pueblos dedicados a la pesca y al alojamiento sencillo. Creció con la construcción de los puentes que conectaban las islas con el continente y se convirtió, poco a poco, en uno de los bastiones más tradicionales de la costa oeste de Florida. Durante décadas, la economía local se basó en pequeñas posadas, restaurantes familiares y un comercio que atendía tanto a residentes como a visitantes. Este equilibrio comenzó a cambiar cuando la región de Tampa experimentó un salto económico. Nuevas empresas llegaron al continente, se multiplicaron los barrios planificados y la oferta de empleo se desplazó lejos de la franja de arena. Como resultado, muchas personas que vivían en St. Pete Beach comenzaron a buscar casas más grandes y servicios más amplios al otro lado de la bahía. La ciudad se quedó con poco más de 8.000 habitantes, y cada salida hizo la diferencia. El impacto se nota en los detalles de la vida cotidiana. Algunas manzanas, antes concurridas durante todo el año, se volvieron más silenciosas durante la semana. Los comercios tradicionales cerraron o cambiaron de dirección. Los servicios básicos pasaron a depender de profesionales que viven en otras ciudades y hacen largos desplazamientos para trabajar en la playa. St. Pete Beach sigue siendo una importante postal de la región, pero ha perdido parte de esa estructura comunitaria que sustentó su crecimiento en el pasado. Hoy en día funciona bien como destino, pero la vida cotidiana, la que crea vínculos y mantiene una ciudad en pie, está disminuyendo cada año. Número 5. Treasure Island. Siguiendo por la región de Tampa Bay, llegamos a Treasure Island, una de las ciudades más curiosas de la región de Tampa Bay. A diferencia de otras playas que surgieron de antiguos pueblos o colonias de pescadores, gran parte de lo que existe allí se construyó en los años 40 y 50, cuando los empresarios dragaron arena de la bahía y crearon islas artificiales para convertirlas en un nuevo destino de playa. El nombre proviene de una estrategia de marketing. Un promotor difundió la historia de que se había encontrado un tesoro en la arena, solo para atraer a los compradores. Durante mucho tiempo, el truco funcionó. Treasure Island se convirtió en un refugio para jubilados, familias que buscaban tranquilidad y personas que trabajaban en Tampa o San Petersburgo, pero querían vivir cerca del mar. La economía giraba en torno a pequeños hoteles, restaurantes clásicos y ese turismo ligero de fin de semana, pero la ciudad tenía un punto débil. Dependía de los residentes fijos para mantener la vida durante todo el año. Y es este grupo el que está disminuyendo. La población ha disminuido, y lo que queda es un lugar dominado por casas de temporada y condominios que pasan gran parte del año vacíos. El impacto se nota rápidamente. Calles que solo tienen movimiento en temporada alta,
comercios que abren cuando hay afluencia y barrios que han perdido la rutina de lunes a viernes. Número 4. Panama City. Ahora nos dirigimos al extremo noroeste de Florida para conocer Panama City, un municipio situado junto a Alabama que mezcla dos cosas que parecen opuestas. Por un lado, playas de aguas cristalinas. Por otro, ese aire de pequeña ciudad del sur de Estados Unidos, donde la vida transcurre a un ritmo más tranquilo y todo el mundo conoce a alguien que trabaja en el puerto, en la pesca o en la base militar de la región. Durante mucho tiempo, Panama City creció precisamente gracias a esta combinación. El turismo de verano llenaba la costa, la pesca mantenía el mercado en marcha y la base aérea de Tyndall dinamizaba la ciudad con familias, servicios y empleos estables. Era un lugar que funcionaba bien, con un comercio fuerte y barrios antiguos llenos de vida. Pero ese equilibrio se perdió. En los últimos años la población ha disminuido y la causa es clara. El huracán Michael destruyó partes enteras de la ciudad, dejando a mucha gente sin hogar, sin trabajo y sin perspectivas de reconstrucción. Muchas familias acabaron mudándose definitivamente. Al mismo tiempo, el turismo fuera de temporada se debilitó y la Base Tyndall se sometió a reformas que redujeron temporalmente el número de militares en la región. Hoy en día, la ciudad sigue funcionando, pero no con la misma fuerza que antes. Hay manzanas que nunca volvieron a la normalidad, terrenos baldíos donde antes había casas y comercios que no resistieron la transición. Número 3. Daytona Beach. Ocupando nuestro tercer lugar, tenemos Daytona Beach, una de las ciudades más conocidas de Florida. Se encuentra en la costa este, en el condado de Volusia, y ha ganado fama mundial por sus carreras en la arena, su autódromo y por recibir a legiones de turistas durante eventos gigantescos. Es ese tipo de lugar que, en la mente de mucha gente, siempre parece estar lleno. Pero la historia detrás de este movimiento es muy diferente. Daytona Beach siempre ha vivido entre altibajos. La ciudad creció gracias al turismo de masas y a los eventos estacionales. Cuando había carreras, festivales o vacaciones prolongadas, todo se llenaba. En los demás meses, la rutina era mucho más lenta, y esta dependencia acabó afectando a la forma en que la ciudad envejeció. En los últimos años, Daytona Beach ha perdido habitantes, y el motivo no es ningún misterio. Gran parte de los barrios antiguos están en proceso de deterioro, con casas más viejas, infraestructura limitada y empleos que no pueden seguir el ritmo del costo de vida. Muchos jóvenes se han mudado a ciudades vecinas que ofrecen puestos de trabajo más estables y barrios planificados. Los que se quedaron se enfrentan a calles que cambian de ritmo constantemente, llenas un día, vacías al siguiente. La ciudad sigue siendo vibrante en los grandes eventos, sigue siendo uno de los símbolos de Florida y sigue atrayendo turistas. Pero en el día a día, la sensación es otra. Número 2. Sanford. Con la medalla de plata de nuestra lista, llegamos ahora a Sanford, una ciudad histórica a orillas del lago Monroe, en el centro de Florida. El lugar nació como un entrepuesto agrícola en el siglo XIX, creció con la llegada del ferrocarril y se convirtió en una de las principales puertas de entrada para quienes cruzaban el interior. Era un punto estratégico, con un puerto activo, un comercio fuerte y un centro que vivía lleno. Con el tiempo, ese protagonismo cambió de dirección. Cuando Orlando se convirtió en un gigante turístico y económico, gran parte de las rutas, las inversiones y los empleos se trasladaron allí. Lo que era un paso obligatorio se convirtió en un camino secundario, y ese desplazamiento lento, pero constante, acabó reflejándose en el número de habitantes, que ha ido disminuyendo a lo largo de los años. El impacto se manifiesta de forma sutil. Edificios antiguos a la espera de ser rehabilitados,
manzanas que han perdido vecinos y un comercio que ya no recibe el mismo flujo diario. A quienes se quedan les gusta el ambiente tranquilo, pero mucha gente ha preferido emigrar a zonas cercanas que ofrecen más empleo, nuevas construcciones y servicios modernos. Sanford sigue siendo encantadora, sigue teniendo potencial y sigue teniendo historia, pero la fuerza que alguna vez tuvo en la región es ahora mucho menor, y eso es lo que empuja al municipio a estar tan cerca de la cima de nuestra lista. Número 1. Miami Beach. Cerrando nuestra lista, llegamos a la cima. La medalla de oro es para Miami Beach, una de las ciudades más visitadas de Florida, y que, al mismo tiempo, vive uno de los vaciamientos más curiosos del estado. Forma parte del condado de Miami-Dade, que registró un récord histórico de salidas. Para que te hagas una idea de la magnitud de esto, más de 67.000 residentes abandonaron la región entre 2023 y 2024. Al mismo tiempo, la llegada de extranjeros superó las 120.000 personas, lo que evitó que la población total cayera definitivamente. Aún así, lo que se observa es un éxodo local motivado por una sencilla razón. Vivir aquí se ha vuelto demasiado caro. La vivienda se ha vuelto inaccesible, los seguros se han disparado y los alquileres han subido alrededor de un 40% de media en las ciudades de Florida. En Miami Beach, que ya era uno de los lugares más codiciados del país, este impacto fue aún mayor. Muchos edificios se convirtieron en alquileres de temporada y la comunidad que sustentaba la vida cotidiana fue disminuyendo poco a poco. El resultado se ve en el contraste. Calles llenas de turistas durante el día y manzanas sorprendentemente vacías por la noche. Comercios que funcionan para los que llegan y ya no para los que viven allí. Escuelas con menos alumnos. Barrios con menos vecinos. Miami Beach sigue siendo hermosa, sigue siendo vibrante y sigue siendo un símbolo de Florida. Lo que ha perdido es su base fija. La ciudad se ha convertido en un escenario y cada vez menos en un hogar. Y con esto cerramos nuestra lista. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos lugares te sorprendió más? Y si ya has visitado alguno de ellos, ¿notaste esa diferencia entre ciudad viva y ciudad escenario?